Pero antes quiero de todo corazón nuevamente darle la bienvenida a todos mis hermanos de YouTube que están ahí conectados y que van a escuchar este mensaje. Dios lo bendiga grandemente. Y como iglesia le damos un fuerte aplauso a Dios por su vida, porque está también con nosotros. La trampa y el abogado. Anoche, cuando mandé el mensajito a los hermanos de la iglesia, una hermana dijo: pastor, ¿de dónde saca usted esos nombres? Sí, porque no son esos nombres así todos, tú sabes, ¿no? Teológicos y súper eruditos, ¿no? Porque quizás nuestro estilo o el estilo del pastor es diferente y siempre pone esos títulos así todos como que empieza a pensar ahí qué será eso de la trampa y el abogado. Y así se llama el mensaje de hoy. Y yo quiero iniciar el día de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Alguien nos visita por primera vez hoy? No, todos estamos bienvenidos. Mi estimada Carley por segunda vez está con nosotros. Dios le bendiga grandemente. Amén. Quiero hacerles una pregunta que va a tocar lo más profundo de nuestro corazón. Y es que en algún momento de sus vidas o de mi vida, quizás hemos sido tentados a excusarnos de nuestros pecados y apartarnos de la vida en Cristo. Quizás en algún momento de nuestras vidas hemos sido tentados a excusarnos de nuestros pecados y apartarnos de la vida en Cristo. Varios hermanos me han dicho: pastor, tuve una época un poquito fuerte. Me aparté unos 6 meses ahí, pastor. Me aparté 3 meses, fue un proceso. Yo en mis casi 21 años en el camino del Señor, les puedo decir y confesar que me aparté de la iglesia por 1 mes. Hermano, fue el peor mes de mi vida. Yo me sentía como si mi vida ya no tuviera sentido, porque es que el llamado de Dios es tan irrevocable, tan poderoso, que Él lo mira uno así como que y no cree que me va a escapar. ¿No dice la Biblia que Él nos tiene en sus manos y que no perderá ninguno de los suyos? Nos mira: bueno, papá, 1 mesecito le voy a dar para que vea cómo es la vuelta. No soporté y regresé a los brazos de mi padre. Pero ¿cuántos nosotros hemos sentido la tentación de excusarnos de nuestro pecado? Y es importante que hoy respondamos con sinceridad todos a esa pregunta. Y es que les digo algo: no hay momento de la historia de la iglesia en la que los creyentes no hayan sido tentados a excusar sus pecados y apartarse de la vida a la que Dios nos llama. Cada miembro de la iglesia a lo largo de la historia ha sentido la tentación de excusarse de sus pecados y apartarse de la vida en Cristo. ¿Eso no es lo que quiere nuestro adversario? Primero, que nos excusemos de nuestros pecados, y segundo, que terminamos apartándonos. Y yo deseo que usted pueda ver conmigo este peligro en la primera carta del apóstol Juan. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan. El apóstol nos habla sobre cómo vivir en una época donde hay confusión sobre el carácter de Dios, el significado de andar en la luz y lo que Cristo hizo por nosotros. Y es que Juan escribió a una audiencia perpleja ante los falsos maestros que habían salido de entre ellos. ¿Ustedes sabían que hubieron falsos maestros dentro de la iglesia primitiva? ¿Hubieron? Y hoy puede ser que también se quieran infiltrar dentro de la iglesia. ¿A querer qué? Destruir, dañar, apartar a los hijos de Dios de la verdadera fe cristiana. Y estos hombres eran hombres sin santidad, con mala doctrina y con las pretensiones de tener un conocimiento más profundo de Dios al que solo ellos tenían acceso. El falso profeta, el falso maestro, siempre pretende tener un conocimiento de Dios más profundo que cualquiera de la iglesia. Y a ellos solo es el que le habla el Señor, les revela y les dice. A todos los demás tienen que esperar que venga la revelación sobre el maestro para decírselos a ustedes, porque ustedes no tienen acceso allá.
Y todo en esta carta nos deja ver que estos falsos maestros decían que ya no tenían pecado. Ay, Dios mío. Pues según ellos tenían una unción especial de parte de Dios. ¿No les suena algo parecido a lo que pasa hoy? La unción, el manto de escogido, del ungido. Y de esta forma ellos buscaban excusar su vida en las tinieblas. Y por eso Juan escribe lo siguiente. Vamos a primera de Juan, sobre caminar en la luz, capítulo 1, versículo 8 al 9. Y mira lo que dice el apóstol Juan. Uy, esto va a ser tremendo para nosotros. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Usted cree que cada una de las palabras y que Dios inspiró era porque algo estaba pasando en el momento que la escribieron? Entonces parecía que estos falsos maestros habían salido de ellos y habían dejado sus sutiles, que le empezaron quizá algunas personas, no, pero yo no tengo pecado, yo estoy súper bien, o sea, tengo la unción. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La iglesia en nuestros días no puede permitirse olvidar las lecciones urgentes que este pasaje y los versículos siguientes contienen para nosotros. La iglesia hoy no debe permitir que nos excusemos de nuestros pecados. La iglesia de hoy no puede suavizar el evangelio. La iglesia de hoy no debe permitir que el evangelio sea vituperado por nuestros pecados y el mal testimonio que a veces damos. La iglesia de hoy debe llamar bueno a lo que es bueno y malo a lo que es malo. Esa debe ser la verdadera iglesia. Y esto, mis hermanos, no es ser legalista. Esto no es ser anticuado ni religioso como algunos lo llaman. No, esto es ser bíblico y buscar lo que Cristo quiere que seamos. Él dijo, sean santos, porque yo, ¿qué dijo? Soy santo. Debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Debemos ser testimonio para con todos, para con los de adentro. ¿Y qué dice la Biblia? Y también para con los de afuera. Debemos ser verdaderos cristianos que reflejen la imagen de un Dios santo, justo, pero también amoroso, compasivo, misericordioso y verdadero. Amén. Querida familia, no excusen sus pecados. Querida familia, no excusemos nuestros pecados. En este pasaje que leímos, Juan está enfatizando que alguien que no admite su pecado no tiene la verdad en él. Cuando usted ve la película de Martín Lutero, hay un episodio de su vida que se llama La locura de Lutero. En la película pasan como unos segundos, un minuto, pero la historia dice que duró mucho tiempo. Se metía en su cuarto y se metía por allá en el rincón y sentía que iba a ser condenado, que por sus pecados, por su maldad, por sus malos pensamientos iba a ser llevado al infierno y que Dios era un Dios que lo iba a castigar y que lo iba a juzgar y que lo iba a mandar un rayo. Lutero nos da un ejemplo. Quizás en algún momento Dios permitió en su vida eso por algo, pero nosotros somos de los que debemos admitir el pecado que hay en nosotros, reconocer nuestros pecados. ¿Te das cuenta el peligro de vivir excusando nuestros pecados? Es un peligro, es la gran trampa en la que muchos cristianos pueden caer en nombre de el amor, la aceptación, en el nombre de todos nos debemos aceptar como somos. Dios nos ama tal y como somos. Y a veces hasta lo cantamos, tal y como somos nos amamos.
Y queremos seguir ahí. No, el Señor me llama así. Por ahí hasta una secta, por ahí. Los salvos siempre salvos. En mala doctrina, porque salvos siempre salvos es algo bíblico cuando es en el contexto real. Pero hay una secta que dice salvos siempre salvos, que una vez usted ya cree que es salvo, usted puede seguir pecando y haciendo lo que usted quiere porque ya usted fue salvo. Ya lo dijo, ya Dios lo marcó, tranquilo, vaya, siga pecando y practicando el pecado. Y dicen eso, y siguen haciéndolo. ¿Será eso correcto? Es un peligro, es una trampa. Los creyentes a menudo podemos caer en esta trampa, y en especial cuando nos acostumbramos a esta trampa con los años. Ya empezamos a lo malo llamarlo, bueno, medio malito, un poquito más para los buenitos. Ya los chismes lo llamamos compartir peticiones de oración. A la falta de amor, cuando hablamos la verdad con otros, llamamos contender por la fe, y lo juzgamos y le criticamos y le mandamos hasta piedras cristianas para que arrepientan. Cuando alguien nos exhorta a dejar ciertas cosas que no nos edifican, o ver ciertas películas que no nos convienen, o cuidar las cosas con las que llenamos nuestra mente con nuestros teléfonos a diario, muchos dicen: ay, hermano, no sea legalista. Y claro, muchos a veces dirán: ay, no, el pastor es súper chévere. En Iglesia Hogar todo es relajado. En Iglesia Hogar todo es bonito, especial, somos una familia. Nadie dice nada, nadie me exhorta a vivir en santidad. Yo puedo seguir haciendo como yo soy. Nadie me obliga a nada, todo es voluntario, el pastor lo dice. Sí, claro que es así. Pero desde este púlpito, se los dije ayer a un hermano, jamás en 9 meses he predicado algo que les dé a pie a alguien a pecar, o el libertinaje dentro de la iglesia, jamás. Siempre me he predicado como es Guillermo, así todo, sin corbata y sin nada. Pero siempre les he predicado la sana doctrina, la verdad bíblica, el buscar la santidad y el buscar agradar a Dios. Mis hermanos, Juan nos confronta en este capítulo, nos deja ver que no podemos recibir el perdón de Dios si primero no confesamos nuestros pecados. ¿Qué dice el famoso Padre Nuestro? Perdona, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Si usted y yo somos llamados a ser luz, tenemos que arrepentirnos para poder caminar, ¿qué? En la luz. Debemos confesar nuestros pecados. Juan no quiere que pensemos en el pecado de manera abstracta. Él es claro y quiere que nosotros también lo seamos ante Dios y ante los demás. A veces confesar nuestros pecados también es importante hacerlo, cuando sea necesario, ante nuestros hermanos también. Y quizás hay pecados que usted podrá decir más público, ¿no? Dice: no, ahí estoy luchando con el carro cuando voy, ya estoy mejorando, el Señor me está santificando. Y se los he confesado. Quizás otras áreas me puedo sentar con 2, 3 hermanos maduros en la fe y les digo: hermanos, oren por mí porque estoy luchando contra esta debilidad. Pero la Biblia nos llama también a confesarnos entre nosotros para crecimiento y edificación. No para que digas: lo que me contó el pastor, vamos a ver con quién voy a orar con él. No, mis hermanos, de todo corazón se los digo. Cualquiera puede decir: ah, pastor, pero todos somos pecadores. Y ya empieza la excusa. ¿No he escuchado ese famoso refrán por allá afuera? Pero es que todos somos pecadores. ¿Usted es pecador? Sí. Yo también. Entonces, ¿qué? Pero confesar y abandonar actos específicos de pecado es otra cosa que decir todos somos pecadores. Y esto es que debemos hacer si queremos caminar a la luz. Ahora, rápidamente, ¿qué significa confesar tu pecado? ¿Qué significa confesar el pecado? La palabra confesar significa, ¿sabe qué significa? Decir lo mismo. Si confesar es ¿qué? Con tu boca que el Señor es. Decir lo mismo que está en la palabra. En otras palabras, significa estar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra y lo que Él dice que es pecado. Se trata de admitir nuestra culpa, de llamar a lo malo como lo que es. Dígalo, malo.
Por eso Juan sigue diciendo, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. No importa cuánto tratemos de excusar nuestro pecado, Dios es claro en su palabra. Y no vas a poder, ni voy a poder tergiversar su palabra para acomodar mi pecado. No, Señor, porque eso no está aquí en la Biblia. Me acordé de algo. Por ahí en internet hay unas cosas, unos hermanos van a la iglesia y son del liderazgo, no sé qué es. Esto va a sonar duro. Y le echan a la verde, a la marihuana. Sí, lo han dicho, lo han dicho. Pastor, perdón, ¿eso no es pecado? ¿Dónde dice en la Biblia que relajarnos y disfrutar y tener? No fuméis, 11 mandamientos. Es tan tremendo esto. Uy, no, Dios mío, hay muchas cosas que muchos quieren excusar sus pecados. Buscan la manera. Esto no está en la Biblia, lo podemos hacer. Pero es que no todo está escrito de manera explícita. Hay principios que debemos aplicar. La Biblia nos dice que todo nos es lícito, pero todo no nos conviene, todo no nos edifica. Yo les digo algo, ¿no? Aquí en confianza. Yo no sé quién de ustedes les gusta la película de terror. Hay unos que son aficionados a eso. A mí no me gusta nada eso, primero porque me asusto. No duermo esa noche pensando que la muchacha del aro va saliendo por el televisor. Todo. Ya se fueron mis años porque el aro fue como en 1960. Por allá. La señorita pastor, ¿qué es esto? Pero ahora, estas son otras nuevas. Mira, pastor, si es legalista. Realmente esas cosas no edifican. Uno termina con la mente como medio loquete. Y siendo uno cristiano y todo. Y empieza y los digo, y usted está en la sala y se va la luz y sale corriendo para cuánto, ¿qué pasó? Hermano, hay muchas cosas que no nos edifican. Entonces, no, la palabra no dice, no veréis películas de terror. Hay cosas que no nos edifican, mis queridos hermanos. Si decimos que no necesitamos su perdón, actuamos como si no lo necesitamos, entonces estamos diciendo, tú eres mentiroso, Señor. Y de Dios nadie puede burlarse. Y ante Él no valen las excusas o el tiempo que llevamos asistiendo a una iglesia. Y para los que tenemos mucho tiempo siendo cristianos, esta es una tentación seria, porque de alguna forma creemos que estamos mejor con Dios que alguien que va llegando por primera vez a la iglesia. Pues, por favor, soy maduro en la fe, soy el encargado del área, soy el líder de no sé qué. Hello, ustedes son nuevecitos, empiecen ustedes. Hermanos, pero la verdad, miren, les voy a decir algo, la verdad es que tú y yo seguimos siendo pecadores todavía. Y dependemos del amor y la gracia de Dios. Todos los días necesitamos abandonar las excusas para el pecado, porque la verdad es que pecamos todos los días y necesitamos perdón de Dios. Así que hoy quiero invitarte y quiero preguntarte cuáles son las excusas que estás presentando delante de Dios para no confesar y abandonar un pecado específico en tu vida. ¿Cuáles son las áreas, empezando por mí, que estamos presentando excusas delante de Dios para no abandonar nuestros pecados? Hoy en día somos expertos en culpar a los demás por nuestras acciones pecaminosas. Son los otros. La sociedad nos hace así. Mire, es que la sociedad, eso es normal. Tener sexo antes del matrimonio, normal, eso es normal. Deje de ser anticuado. Ahora, él, ella y ella, eso es normal. Esas son las tres normales, porque hay otras más y más y más y más y más. Binaria, no binaria, superbinaria, poderoso binario, no sé qué y tal y tal y tal y tal y tal. Es que eso es normal. Las otras personas me impulsan a actuar así. Es que yo no, es que la gente que me hace pensar así, diría mi abuela, es que me hacen pecar, me hacen pecar.
Y es que estoy bajo presión. Imagina que van a decir mis amigos. No, tranquilo. Las circunstancias en realidad solo sacan a relucir lo que hay en nuestros corazones. No son la gente. Y dirá, uy, pastor, empezó un poco fuerte el mensaje hoy, ¿no? La verdad es que sí. La palabra de Dios a veces es ese refrigerio, es la paz. Pero a veces llega un momento donde Dios nos... Padre, ¿qué pasó? Pero ¿saben algo? Siempre que hay una exhortación de Dios, hay una luz al final del túnel. Él es un Dios justo, santo, pero también amoroso y misericordioso. Y Dios no nos deja cada exhortación con una promesa. Y hoy hay una promesa contra tus excusas. Hoy hay una promesa contra nuestras excusas. Cuando nos acercamos a Dios en confesión, gozamos de una promesa gloriosa que Él nos da en su palabra. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, viene la promesa, tómala. Él es fiel, Él es justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Puedes ver el resultado de la confesión tan maravillosa? La fidelidad y la justicia de Dios, en vez de ser razones para apartarnos de Él o envolvernos en excusas, son más bien la razón para acercarnos a Él y ser honestos en nuestra condición. Cuando vienes al Señor, cuando el hijo pródigo se paró y confesó y dijo, volvió en sí, dijo, he pecado. ¿Contra quién? Contra el cielo y contra mi Padre. Y regresó. Y siempre se los he dicho, el padre no estaba, cuando venga es que prepáreme el chuco, prepáreme la correa, el cable, la olla, porque es que le voy a dar cuando regrese. Le voy a dar. ¿Cuántos padres somos así cuando los hijos han? Le voy a dar. Es que cuando llegue que lo va a meter en disciplina 3 años para darle duro. Pero no, cuando viene el hijo y Dios sabe que confesó, no que viene aquí otra vez como que con arrogancia, con altivez, no, con la cabeza, no soy ni digno de ser llamado uno de tus hijos, por lo menos hágame un siervito allá haciendo algo. Y viene ahí, Señor, humilde. El padre no agarra y viene, a ver, ¿dónde está? Saquen el chuco que preparamos. No, ahí viene. ¿Y sale qué? Corriendo a nuestro encuentro, con una promesa de limpiarnos, de abrazarnos. Mira el mundo, el enemigo nos dice, tú no sirves nada para ser cristiano, eres un pecador, eres un hipócrita, ¿para qué vas a confesar? No, apártese de ahí, váyase para el mundo mejor. Y Dios, no, ven, confiesa que te voy a perdonar y te voy a limpiar, yo soy fiel y justo, querida familia. Y a veces quizás piensas, pero Señor, mis pecados son inexcusables, ni siquiera yo mismo puedo perdonarme. Dios te dice, yo soy fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Tal vez piensas, Señor, ni siquiera yo mismo puedo limpiar mi historial de pecados. La gente alrededor jamás olvidará las cosas malas que hice. Y Dios dice, no importa, yo soy fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Tal vez piensas, pero Señor, llevo años viniendo a la iglesia y todo este tiempo he persistido en pecados secretos y en mis pensamientos pecaminosos delante de ti. Y Dios dice, yo soy fiel y justo para perdonarte. Pero Señor, a veces mi arrepentimiento es pobre. Ni siquiera me duele ni he llorado por mi pecado, por hacerlo. Y el Señor sigue diciendo, yo soy fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Confiamos en Cristo. Confía en Cristo porque Él es tu abogado. Es gracias a Cristo que podemos caminar en la luz y ser limpiados de nuestros pecados. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es que la salvación es por gracia.
Así que podemos presentarnos ante el Señor y gozarnos de una comunión con Él. Mis hermanos, no son nuestras propias obras las que nos limpian de pecado, como las famosas indulgencias. En la película de Lutero lo van a ver. Ofrecían indulgencias escritas para aquellas personas que tenían pecado, que tenían personas que habían muerto, salieran del purgatorio. Y usted pagaba, rezaba y tal, y cuando llegaba al final del rezo ya la alma salía del purgatorio, aleluya, amén. Tampoco nuestras ceremonias o reuniones de la iglesia van a limpiar nuestros pecados. No es nuestra reputación ni nuestros esfuerzos. No son nuestras excusas ante Dios y ante los demás. No son los años que tenemos viniendo a la iglesia. Tampoco nuestro conocimiento de la Biblia o las experiencias espirituales que hayamos tenido. Ni siquiera nuestra propia fe o arrepentimiento. No, mis hermanos. Lo único que nos limpia es la sangre de Cristo. Lo único que nos limpia, y eso debería quitar nuestra confianza en todas las demás cosas que no pueden limpiarnos. Y hay algo maravilloso que usted y yo quiero que vea en esta recta final de este mensaje, y es que allí en esta carta de Juan más adelante, Juan nos lleva a poner la mirada en Cristo. Juan no quiere que pequemos. Díselo a tu hermano, Juan no quiere que peques, díselo. Porque eso rompe nuestra comunión con Dios. Él quiere recordarnos que Jesús para nosotros en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, Él dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo es nuestro abogado, amén. Y este es el corazón del evangelio. Jesucristo es el que nos limpia de todo pecado. Él es justo y fiel, amén. Y quiero terminar este mensaje con esta pregunta: ¿qué significa para nosotros que Jesús sea nuestro abogado? ¿Qué significa que Dios siempre sea fiel y justo para perdonarnos? ¿Cuál es el resultado de esta maravillosa promesa? Pues hoy quiero decirte lo que significa rápidamente. Y póngame mucha atención. Significa que ya no tenemos que envolvernos con trapos de excusas delante de Dios, porque podemos presentarnos cubiertos delante de Él por el perdón que tenemos en Cristo. Significa que ya no tenemos que buscar justificarnos a nosotros mismos cuando Dios es quien nos perdona. Si Él ya nos perdonó y nos limpió, mucho menos tenemos que vivir poniendo excusas ante los demás. Podemos vivir siendo honestos y sin temor. Podemos quitarnos la cara, doble cara del cristiano que se pone una aquí y se pone otra afuera. Eso se elimina de nosotros. Y en Iglesia Hogar, usted lo sabe, tenemos que ser personas honestas y transparentes para nunca llegar a ser hipócritas. Significa que ya no tenemos que vivir siendo nuestros propios abogados y dándonos explicaciones a nosotros mismos constantemente. Tenemos un abogado perfecto ante el tribunal más alto del universo, y eso nos da seguridad. Significa que ya no tenemos que minimizar nuestro pecado, porque la persona más justa de este mundo conoce completamente nuestro caso. Él conoce nuestros corazones y Él mismo decidió ofrecerse en nuestro lugar para abogar ante el Padre por nosotros. Querida familia, significa que ya no tenemos que pretender ser perfectos, porque en Cristo somos libres para reconocer nuestras fallas y poder enderezar nuestros pasos. Y Él nos va perfeccionando a la imagen ¿de quién? Significa que ya podemos dejar nuestro sentimiento de culpa por nuestros pecados donde deben estar, en el pasado. Deja tus pecados, deja tu vida en el pasado. Ahora somos nueva criatura. El pasado quedó atrás, deja de estar recordándolo. Sigue adelante al premio, a la meta en Cristo Jesús. Y finalmente significa que ya no tenemos que seguir buscando llenar nuestras vidas con las cisternas vacías de este mundo, porque en Cristo podemos andar en la luz y tener comunión con Él para siempre. Querida familia, Jesús nos dijo: velad y orad para que no caigan en tentación. Velemos y oremos para no caer en la trampa
en la tentación de excusar nuestros pecados delante de Dios y delante de los demás. Apartémonos de ellos y busquemos la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y confiemos en nuestro Señor Jesús, nuestro abogado, que intercede a nuestro favor, el abogado que nos ama y que nunca nos va a dejar. Vale la pena servirle, vale la pena negarnos a nosotros mismos y dar toda nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy contento porque Dios es el que lleva el timón de esta iglesia. Y cada palabra, cada mensaje que aquí se da, viene de parte del Señor para santificarnos, para moldearnos, para transformarnos, para hacernos crecer conforme a la imagen de Cristo. Mi corazón desborda de alegría, de gozo al saber que Él tiene el control. Y a veces, quizás como hombres, nos desesperamos un poquito. Pero el Espíritu Santo está en nosotros y sobre nosotros. Y su poder se manifiesta en almas viniendo en salvación. En almas cambiando y siendo transformadas por el poder de Cristo en este lugar. Cada uno de nosotros somos esas almas. Y yo te pido algo, el Señor colocaba esto en mi corazón. Traía a mí un versículo de su palabra. Y tengo que decirlo de todo corazón. No estoy diciendo ni que el Señor me dijo, ni que les dijo que le dijera, nada de eso. El Señor, a través de este mensaje, cuando estaba haciendo todo esto, el Señor puso algo en mi corazón, un versículo que vino de parte de Él. Y yo entendía que Él quería que nos dijera a la iglesia: no sean oidores solamente, sean hacedores. Porque muchos escuchamos la palabra, qué bonito, pero con nuestros actos no confirman que hayamos puesto por obra su palabra. Y lo colocaba en mi corazón: sean hacedores, no solamente oidores, no que entre por aquí y salga por acá. Y yo lo veía a él como un padre amoroso exhortándonos, diciéndole a la iglesia: escuchen, analicen, mediten y pónganlo en práctica, empezando por mí. Siempre el Señor es empezando por mí, por Guillermo. Estos mensajes que usted vi aquí, los medito 5 veces, mis hermanos. 2 veces antes, durante la prédica, y después yo mismo escucho el mensaje hasta 2 veces para recibir del Señor, porque no es Guillermo, es su palabra la que está aquí. Él es el que predica por medio de su palabra, solamente somos instrumentos. En este lugar está la palabra viva de Dios. La palabra revelada a través de la Escritura se predica sana, pura, sin adiciones, sin mentiras, sin manipulaciones, sin obligaciones. Confiando que es el Espíritu Santo que convence de juicio, de justicia, de pecado. Es su palabra. Así que hoy deseo que te vayas de este lugar sabiendo que el Dios soberano nos está llamando a ser hacedores de todo lo que se predica. Jamás nos volvamos a excusar delante de Dios y delante de los demás.
vengamos, confesemos nuestros pecados y Él será fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.